Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Propongo hacer una hoguera con los poemas que quedaron en los cajones, los libros que nacieron con destinos de familiares y amigos, con los que borran con el codo los que antes escribieron con la mano. Sugiero seguir por los religiosos que aspiran al cielo y no reparan en la tierra, y luego por los uniformados formados en el desprecio. Insto a continuar por los funcionarios que funcionan para los que no saben de necesidades. Proseguir por los políticos que recogen votos y calientan bancas, que traicionan a su gente y que besan a los pibes mientras compran la bala que los asesinará mañana. Aviso y no traiciono, no nos queda tiempo. Para no perder el futuro, intimo a atrasar todos los relojes, hacer del pasado cuasi perfecto un presente continuo y finalmente recitar una y otra vez que la patria es, fue y será con el otro. En estos tiempos me parece tan necesario, ¿no? Me parece tan necesaria la poesía. Y entonces vos a lo mejor, que estás de otro lado, dirás, ¿y qué carajo tiene que ver Gabriel Mariotto con la poesía? Bastante igual, ¿eh? Bastante. Pero ¿sabés qué? Digo, la poesía es arte. La política también es arte. La poesía tiene algo que al que está del otro lado, al lector, al que la escribe, también lo lleva en algún punto a plantearse este pensamiento diferente. Este pensamiento que va por otro lado. El decir y el sugerir, el decir y el inferir. Y la política tiene mucho de eso. Y me parece que en tiempos donde es importantísimo la mirada crítica, y el arte ayuda a tener una mirada crítica, y digo que es importantísima la mirada crítica para entender que somos animales políticos, y que de esto salimos pensando, y poniendo el cuerpo, claramente. Entonces digo, es importante para poder analizar lo que se dice en los discursos, lo que está atrás de los discursos, lo que se infiere con lo que están diciendo, más allá que son tiempos en los cuales nos están diciendo casi todo lo que van a hacer. Pero digo, tener en claro que necesitamos de volver a mirarnos, que necesitamos de volver a abrazarnos, que necesitamos de volver a esta cuestión cálida, que en muchos casos nos da la poesía, que en muchos casos nos da el arte, y que siempre tiene política mediante. Bueno, ahora sí, ¿cómo va Gabriel Mariotto? ¿Qué tal, Leandro? Bien, muchas gracias. No, Gracias por estar. A vos y por esta introducción. Yo me animo. ¿Era Hellman lo que leíste? No, era Murciego. Bueno. Me hubiese encantado. Qué lindo. Encantado. No, porque funcionarios que no funcionan, por supuesto fue un concepto que dijo Cristina, pero había una referencia en alguna poesía de Hellman y bueno, pensé que podía ser esa. Es que en realidad nosotros somos, y ahí pero también, qué bueno, ¿no? Claro, ahí está el... Vernos en los que nos formaron. Por supuesto. Y entender que somos una continuación de eso y que el poema a veces lo inicia uno y lo vamos siguiendo otros. Por supuesto. Entonces, también bueno, el otro día, decir... cuando ese encuentro maravilloso de poetas, sí, del cual pude asistir. Escritores y escritoras por la libertad, que se hizo en Semana Santa y que la casa fue el Victorial, el Palacio del Victorial, exacto, que es la casa del señor Gabriel Mariotto, digo. Sí, ahí donde militamos y construimos. Pero ahí apareció el concepto no solo de nuestros propios garabatos, nuestras propias letras, nuestras propias poesías que están inspiradas o
o asistidas en tantos otros talentosos autores que nosotros leemos y que nos van formando con unidad de concepción y con estética, sino aparece que esa poesía leída por otro, que no fuese el autor, también adquiere otra significancia, porque ahí está lo que recibimos del mensaje, que quizás no sea exactamente lo que el autor quiere expresar. Es Así esa que, recreación permanente. claro, se construye, se tira una piedra y se va construyendo y no sé dónde termina. Y bueno, yo ahí encontré reminiscencias de Hellman, que seguramente es uno de los tantos de cabecera, poetas que has leído, que hemos leído todos, y bueno, con el talento que vos tenés para poder comunicarlo, pero seguramente con el mismo concepto, ¿no? En una política, tanto Hellman como vos son actores políticos, tienen compromiso y tienen ideales y lo expresan y lo dicen. Pero en una etapa donde el paradigma es la vulgaridad, referirse a esas estéticas siempre es un aporte invalorable. Y la charla se va a ir al carajo sistemáticamente, porque tiene que ser así. Y ahí, digo, tenía en mente, cuando arrancó hablando Gaby, preguntarle algo, que se lo voy a preguntar después. Pero ahora esto que fue diciendo, hablando de la estética, me llevó a una charla que tuvimos a lo largo de esos días, una mañana antes de arrancar en el Victorial, estas jornadas que fueron extensísimas. Yo las disfruté muchísimo. Hay gente que a veces el arte y la poesía los carga demasiado. Yo disfruto mucho todos esos espacios. Pero en eso, uno de esos días charlando con Gabriel planteaba esta cuestión de la estética, ¿no? Y de la estética también que tiene y que lleva hasta la idea política, ¿no? La estética que acompaña a la idea política. Desde ya que sí. Desde ya que sí. Y en este caso la cultura popular, con su cadencia y su profundidad, se ha sistematizado en el peronismo. En la Argentina ha sido el peronismo lo que sistematizó todas esas expresiones. Y tan vituperadas por los agentes del sistema. Claramente. El desprecio total, ¿no? Yo, en la estigmatización a Antonio Tormo, en esa estigmatización de la música de Antonio Tormo, que hacía referencia, no sé, a Alberto Giraldo, un poeta anarquista, no sé, Misarapos y bueno, o Mario Millán Medina, El Rancho La Cambicha. Entonces, ese era el paradigma del negro, del grasa, del berreta, y sin embargo la belleza que tiene esos cantos, ese canto y la referencia a esos poetas. Entonces, como el medio de comunicación desprecia y estigmatiza, hay que tener la autoestima alta, términos que Néstor subrayó apenas llegó al gobierno, hay que tener la autoestima alta para no caer en querer parecerse a ellos. Y a veces cuando nuestros dirigentes no tienen toda la formación, creen que lo que el enemigo dice de nosotros es cierto. Entonces se berretizan, entonces se vulgarizan. Y ahí está una batalla interna que hay que dar. También viene así a la cabeza parte de esa charla de una de esas mañanas en donde planteaba esta cuestión que a veces también somos nosotros, los que estamos de este lado, que también colaboramos para esa construcción, ¿no? Y esa reducción de quiénes somos, ¿no? Esta cuestión del choripán, por ejemplo, que somos choripán nada más. Claro. Y que somos choripán y vino, ¿no? Y esta cuestión de que justamente la construcción popular tiene una riqueza que está basada en una cuestión cultural que es mucho más rica que todo eso. Sí, lo incluye, y tiene múltiples aristas. Exactamente. Múltiples aristas. Sensibles, profundas, románticas, de trato, de los colectivos, de los cuidados. Qué sé yo creo que ha sido tan hostil con nosotros el sistema, precisamente
porque el daño que le hacemos a ese sistema colonial, imperial, es muy grande, la resistencia que se ha llevado a cabo y después los rumbos que se han seguido a través de las políticas justas, libres y soberanas, que el sistema nos descalifica y hoy nos encuentra débiles precisamente porque a veces no se va a esas fuentes. Uh-huh. Pero los que ya tenemos algunos años y que recuperamos nuestra autoestima junto con la democracia en los años 83 y recibimos ondanadas de desprecio de parte del sistema, bueno, nos hemos profundizado. Epa, si los más grandes cuadros intelectuales han sido nuestros compañeros y compañeras, ¿por qué nosotros, qué tenemos que esconder? Ahí está Homero Mansi, ahí está Discépolo, ahí está Leopoldo Marechal, y no somos tan obtusos como ellos, porque también lo abrazamos a Cortázar y a Jorge Luis Borges, sin preguntarle a quién votó en la última elección, porque no somos obtusos, pero ellos son obtusos y son despreciativos y son violentos, no dudan en encarcelar o matar, torturar, y nosotros somos todo lo contrario. Entonces el pueblo expresa esa profundidad cultural que resiste y que muchas veces aparece en paralelo al sistema y de repente agarra contramano y hace unos líos bárbaros y cambia el rumbo de la historia. ¿Quién es Gabriel Mariotto? Bueno, yo creo que soy un hombre común de Lomas de Zamora, siempre viví en el barrio y el barrio me encontró, el barrio donde nací, con mi papá, mi mamá, me encontró, o sea, empecé a ser peronista antes de ponerlo en palabras. Era naturalmente peronista en el jardín de infantes, en la escuela, en el normal de Banfield, donde hice desde el jardín hasta el secundario. Después cuando fui un poco más grande, me di cuenta que eso que uno expresaba era peronismo. Digo, cuando fui más grande quiere decir cuando tenía 8 años, 9 años. Pero hasta esa edad suponía que lo era, pero no lo podía articular, verbalizar. Y después, cuando pude verbalizar algo, puse Viva Perón en el 73 en la escuela. ¿Y cómo aparece la cultura en todo este juego? En tu vida. Y porque realmente... Porque aparte, digo, quiero aclarar esto. Cuando dije que el Palacio Victorial es un hermoso espacio que está en la calle Piedras al 700, que en realidad tenés desde una sala para poder ver teatro o disfrutar de algún encuentro en donde haya esta separación de escenario y platea, pero también hay espacios donde se junta estos espacios a lo mejor de lectura, espacios para compartir, espacio para pensar. Digo, el Victorial tiene un montón de espacios y aparte tiene un espacio gastronómico y aparte, digo, y tenés un montón de apartes y aparte sí. Se viene hasta una biblioteca que ya vas a contar, pero digo, esto, la cultura... Sí, porque realmente yo creo que toda construcción política tiene que ver con la expresión cultural. O sea, ¿por qué sos socialista democrático? ¿Por qué sos radical? ¿Por qué sos liberal? ¿Por qué sos peronista? Bueno, porque expresás valores, ejes, conceptos, estética, y entonces sos tal o cual cosa. Pero la construcción política de coyuntura tiene que ver con expresiones culturales. Entonces, ¿por qué somos peronistas? Bueno, porque precisamente tenemos estos perfiles. No nos da lo mismo una cosa que la otra. Claramente. Entonces, yo terminé el colegio secundario, la escuela secundaria en el ENAM de Banfield, y ingresé a la Universidad de Lomas en la carrera de periodismo. Y después por periodismo y comunicación. Y cursé múltiples materias porque
me anoté en todos los cambios de programa. Estaba el plan de la dictadura, después construimos el plan de la democracia, y cuando me faltaban 13 materias, elegí el plan de la democracia y me faltaban 40, 33, qué sé yo. Y después seguí otra carrera, después presenté las tesis, después me recibí un día porque tenía que ir a las listas de graduados, si no hubiera seguido estudiando otras carreras. Y cuando abrí una unidad básica, lo abrí como centro cultural. Y antes de abrir las unidades básicas, armamos las radios truchas. FM Ciudades, que fue una radio que nos marcó a muchos de los compañeros, compañeras que trabajamos ahí, los oyentes. Se hizo una gran comunidad. En el año 86 no había FM Tango, no había FM Rock, no había FM Folclore. Y empezamos a pasar la música que escuchábamos en nuestras casas. Y bueno, y sosteníamos que no había menos clandestino que una radio que decía desde dónde transmitía y que tenía una antena gigante que todo el mundo sabía dónde estaba. Entonces lo que había que cambiar era la ley de la dictadura. Ahí arrancamos con ese berretín, que entre la facultad, el gremio y la radio comunitaria nos fuimos formando. Y ahí apareció Hellman, y ahí apareció Turión, y ahí apareció la voz de Osvaldo Ardizone, y entonces ya apareció Marechal, y apareció Julián Centella, y aparecía Troilo con Floreal Ruiz y Los Redondos, y aparecían los uruguayos y Camarón, en una cosa tan ecléctica como lo es en nuestro movimiento. Claramente. Voy a hacer pimpones con la cabeza, porque la cabeza por suerte no me funciona bien. Por eso escribo poesía. Y digo, esta cuestión de, cuando vos planteabas esto de toda esta cuestión identitaria que tenemos, de todo lo que nos va formando, nos va tejiendo, alguno que a lo mejor no tiene idea podría decir, uniendo cosas, el encuentro ese de escritores fueron todos peronistas. No. Y justamente la casa se abrió, el editorial estuvo abierto para lecturas que tenían que ver con política, con poética política social, ¿no? Y entender también eso en este contexto, ¿no? En quiénes somos, pero quiénes somos no inhabilita con quién nos podemos juntar, y quiénes son esos otros que hablan el mismo idioma o un idioma similar al nuestro. Por supuesto. Y en este contexto es re importante. Y bueno, pero por eso la cultura también es re importante. Pero es muy importante en la amplitud y en los matices y en la pluralidad. Es muy importante, porque esos matices son complementarios. Entonces, ese abanico le da una potencia al movimiento maravilloso. A veces en los tacticismos las internas son feroces entre nosotros mismos. Cuando en esa pluralidad aparecen tipos que no fueron peronistas, chicas, compañeras que no fueron peronistas, pero que tienen textos y compromisos que son ineludibles. Entonces, ¿por qué nos vamos a pelear ad hominem? Porque lo dijo tal, eso no va. Claramente. Eso es lo que hace el enemigo. Ayer estaba viendo la tele, yo soy un experto en tele porque veo la tele y me vuelvo loco y puteo, ¿no? Permanentemente mientras lo que veo. Cuando leo, puteo, cuando escucho radio, puteo, cuando leo la tele, hablo encima del que está hablando, puteando. Entonces decía, un economista de Filo Milei dice, estuve escuchando a Mayra Mendoza que dijo que tal cosa, pero Mayra Mendoza, dice el periodista, que Mayra Mendoza vaya a arreglar las inundaciones en Quilmes. Y Mayra Mendoza, y Mayra Mendoza, Mayra Mendoza. Y de repente el economista Filo Milei dice, no, era Mayra Arena. Bueno, pero si lo dijo Mayra Arena, entonces está bien. Porque yo soy amigo de Mayra Arena. Entonces, el ad hominem a la hora del desprecio funciona también, sin ir al fondo. Claro. Entonces, que lo haga el enemigo, porque son brutos y no tienen ninguna conciencia y son unos obtusos, está bien. Ahora que lo hagamos nosotros está mal. Entonces, el tipo convidaba imparciales, fumaba, cantaba La Loca de Amor bajo la lucha y escuchaba a Troilo con unción. No obstante, era un hijo de puta. Moraleja, ser porteño 100% no es ninguna garantía. Hay quien cuelga la foto de Gardel en el Ford Falcon. Humberto Costantini. Le voy a preguntar a Humberto Costantini a quién votó en las elecciones del 73. Claramente que no.
¿Y qué me importa quién votó Humberto Costantini si es un talento? Y si no es peronista, bien merecía hacerlo. Y si no, le presto atención porque escribí esas cosas tan bellas y tan profundas, no siendo. Claro. O una cosa o la otra, Totalmente. pero nunca ponerlo en la vereda del frente. O voy a reducirlo al voto de una coyuntura X a un tipo, un poeta como Humberto Costantini. Entonces, o aprendemos de él, o él aprende de nosotros, o un día nos tomamos un vino y seguramente un vino figurado, ¿no? Sí, pues sería casi imposible, sería divino. Igual. Sí, sería divino. Sería divino. Pero, igual a esa mesa habría que también traerlo a Roberto Santoro. Pero ¿no? claro. Qué lindo tener ahí supuesto, una mesa con ellos. Pero por supuesto, por supuesto. Y Luis Lucci. Claramente. Y en todas esas va a estar Turión dando vuelta. Entonces, y Citolema. Y Vicente. Entonces, ¿qué importa? Digamos, nosotros vamos a poner el ad hominem o ver todo lo que nos nutre en el amplio abanico de lo nacional y popular. Y si queremos ir a la coyuntura, después de estas elecciones, donde se dijeron cualquier cosa, y en las otras donde se dijeron cualquier cosa, miles de calificaciones, con tal de ganarle el peronismo, ellos se juntan, deponen actitudes, armas, y nosotros estamos buscándole el pelo al huevo del compañero o la compañera. Basta, no seamos sonsos. Para ver quién es más, ¿no? Más, digo, pero no más que el otro. Para ver quién es más, digo, más peronista, más lo que quieras. Sí. Digo, y es esta cuestión donde en estos tiempos está buenísimo, por eso me parece que es tan importante, estos trabajos de abrir puertas para empezar a limar asperezas, para empezar a mostrarnos que justamente que estamos con el otro que está ahí al lado y que los dos estamos buscando lo mismo. Estés pateando para el socialismo, estés pateando para el peronismo, estés pateando para el lado de la zurda. Digo, tenemos una mirada común que en este momento tan necesaria nos es. Sí, lo que pasa es que como tampoco, por las dudas que a nosotros no nos toque encabezar, combatimos al compañero o la compañera. Y mientras tanto no discutimos si encabezásemos, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Y ahí donde nos convertimos en un cachivache. Porque ya somos malos con el otro, con la otra, pero a su vez no sabemos qué queremos. Y esa letanía, para ponerle una palabra, esa falta de rumbo, nos convierte en los perros que ladran a los autos. Si eso me lo enseñó un viejo de la resistencia peronista, que íbamos por una calle con un auto a un acto y un perro nos empezó a ladrar, a correr, sí, y a ladrar. Me dice, para el auto, para el auto, para el auto. Y frené el auto. Y el perro dejó de ladrar y se fue. Ya no tenía para qué el perro. Entonces, nosotros nos convertimos en esos perros. No nos podemos convertir en esos perros. A veces nos convertimos en esos perros. Que mientras el otro va caminando, el otro sector va caminando, el otro compañero o compañera va caminando con un determinado objetivo, nosotros le ladramos, le ladramos, le ladramos. Después el tipo no puede seguir, se para y nosotros ya nos volvemos contentos que nadie va a llegar. Hay mucha mezquindad en nuestro movimiento, como que ese liberalismo también caló. Y sí, es una metodología muy, 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 muy mala, muy dañina. Previsible en el adversario barra enemigo y no tolerable en nosotros mismos. Qué bueno eso, ¿no? Debería ser no tolerable en nosotros mismos. Che, Gaby, ¿y cómo apareció el vínculo? Hablale acá, me dice el tipo. Y me lo aclara Gabriel también. Y sí, ese tipo de radio. Pero yo me enchufé en la charla. Che, Gaby, ¿cómo aparece acá en tu vida Alfredo Carlino? Porque Alfredo Carlino fue, bueno, para mí siguen siendo los tipos que se fueron, ¿no? Por eso voy a corregir, voy a decir, es un poeta del carajo. Sí. Pero que aparte también tiene esta cuestión de esta mirada social política, ¿no? En sus textos. Pero, hay una carta, sí, de Leonardo Fabio, hace poco me llegó. Una carta a Folwil. Uh-huh. Del año, eso es, las elecciones fueron 30 de octubre del 83. Sí.
Esa carta es del 1 de noviembre del 83. Dice, hoy es el día más triste de mi vida. ¿Cómo estará Carlino? Dice, estaba Fabio exilado en Pereira, en Colombia. ¿Cómo estará Carlino? Y yo a Carlino lo conocí un día, habrá sido marzo del 90. Lo conocí personalmente, yo ya tenía parte de sus poesías, el Chahuatica y otros trabajos, ¿no? Y lo conocí en marzo del 90 y nos separamos cuando murió, que habrá sido hace 4 o 5 años. Anduvimos juntos 35 años con el viejo. ¿Y qué te unió a él? Querido Alfredo, no, su don de gente, su peronismo, su talento. Fuimos amigos, ¿viste? Esas cosas, no sé. Arrancamos, nos vimos y arrancamos juntos y no nos separamos más. Todo, porque viajamos, anduvimos por todo se incorporó, se hizo amigo de mis amigos, formó parte de, qué sé yo formé parte también de eso. Un día lo voy a ver a Francisco cuando era Bergoglio, y me dice el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, ahí en el episcopado, conversábamos un poquito y en un momento nos arrimamos me hizo arrimar al ventanal que tiene el episcopado sobre la Plaza de Mayo y me dice, y aparte, yo lo veo pasar con Carlino. Me dice Jorge Bergoglio. Aparte yo lo veo pasar con Carlino. No me diga que usted lo conoce, Carlino. Claro, nosotros íbamos a los mítines de poesía que hacían en la Resistencia, en el Abasto. Le voy a contar a Alfredo, se va a poner contento. Yo lo veo pasar en las marchas acá. Claro, el ventanal daba justo a la plaza. Y le digo a Alfredo, ¿vos sabés que estuve con el padre Bergoglio y te mando un abrazo? Claro, querido, venían unos curitas. Decía Alfredo. No, tengo cientos de historias con Alfredo. Formamos parte, hicimos obras de teatro juntos, con un grupo de compañeros y de compañeras. Hicimos documentales con Gerardo Vallejo y Alfredo. Después trabajamos, qué sé yo, la noche, la bohemia. Un día llegamos a Granada y el viejo dice, querido, tenemos que llenar esto de poetas y de pintores, pero si no nos conoce nadie, Carlino, no, pero vamos a ponerlos. Y entonces sacó de hacer unas fotocopias, las pegamos en las paredes. Al otro día se llenó el bar La Tertulia de Tato Révora ahí en Granada, de compañeros, y el viejo una vuelta se fue a Barcelona y había un encuentro del G7 y estaban grupos anarquistas y lo vieron al viejo que bajaba con un compañero del tren con unos libros, siempre Alfredo andaba con bolsos, libros, y dice, compañeros, ustedes están muy cargados, nosotros los vamos a ayudar. Dice, nosotros pensamos que nos venían a chorear, querido. Decía. Bueno, se hicieron amigos de los anarquistas y fueron a romper las vidrieras de los bancos y cayó en cana Alfredo. Y lo sacó el cónsul a los 2 días, le dice, Carlino, yo te pude sacar, pero te tenés que rajar de acá, tenés 12 horas para irte porque no te sacan más nadie. Habían roto las vidrieras, les voy a enseñar lo que es el peronismo a estos anarquistas. Y después se quedó 2 meses con los anarquistas dando vuelta en Alemania, en Francia. No, Alfredo es un personaje divino, aparte, porque me dice, tenemos que ir a el Museo de Lobos de Perón, querido, porque ahí están mis cuadros. Yo digo, qué viejo mentiroso. No, querido, tenemos que ir, que están el Perón tenía el cuadro mío en el quincho de Puerta de Hierro. Y bueno, y ahí estaba Froilán González, en bandejas, en el reverso de las bandejas de factura, había un artista que le copiaba ilustraciones. Entonces estaba Delfo Cabrera, Froilán González, Rosita Quiroga, Alfredo Carlino. Después viene un día y dice, yo soy el primero, el ejército me tenía, las Fuerzas Armadas me tenían, fui el primer censurado. Y cuando vino Agustín Rossi, que desclasificó la censura y las persecuciones de la dictadura, el primero era Alfredo Carlino. No, la noche con Carlino y la vida, la familia, mi casa, Georgina, Matías, todos nos formamos con Alfredo.
Fueron cosas maravillosas, talentosísimas. Y cuando murió, ahí Arielito Carlino, gran amigo y compañero, me pidió que dijese unas palabras y digo, el viejo que era tan emblemático y que él era una poesía en sí mismo, ¿no? Un poeta de los gestos, diría Dalmiro Sainz, poeta de los gestos. Digo, ahora que se nos fue el envase del viejo, nos deja ese gran poeta, que con Carlino vivo quizá no era necesario ir a buscar esas letras porque él en sí mismo ya se llevaba la marca. Claramente. Ahora nos dejó un gran poeta, estamos frente a un poeta maravilloso, un poeta popular maravilloso y un tipo de una gran sabiduría, no con esa memoria de computadora, sino desde hoy, la memoria desde hoy de las posiciones políticas. Un día, en un cumpleaños de una doctora muy conocida, no la voy a nombrar, pero muy conocida la doctora le presenta a las amigas. Entonces, Alfredo, cuando llegó Carlino, era una fiesta. Llega Carlino, tan galante. Y le dice, ¿y vos, querida? Yo soy odontóloga, Alfredo. Ay, qué lindo, sos odontóloga, yo tengo que hacerme unas caries. Te voy a ir a visitar. ¿Y vos, querida? Yo soy psicóloga. Ah, ¿sos de dónde? De la UBA. Ah, sos lacaniana. Sí, soy lacaniana. Le dijo, claro, Lacan es la CIA. Le decimos todo. Pará, sos lacaniana, sos de la UBA. Sí, sos lacaniana. Sí, soy lacaniana. Lacan es la CIA, dice. Y ya todo. Bueno, Carlino, escuchame una cosa. Pará un poco, Lacan es un genio. Sí, querido, pero Lacan es la CIA en la Argentina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser tan conspiranoide? Lacan es la CIA, la editorial Paidós se introdujo en la UBA y compró los derechos de Lacan, porque Lacan es la CIA. Pero ¿cómo va a ser la CIA si él es tipo transgresor? No, querido, lo que pasa es que para tapar a Pichón Rivière, que explicaba la psicología desde el movimiento, desde los cuerpos, más revolucionario que eso no hay. Para joderlo a Pichón Rivière, que era mi amigo, lo ponen a Lacan. Lacan es un genio, pero es de la CIA, para joderlo a Pichón Rivière. Y bueno, tirás de la piola y Paidós es de la CIA. Entonces, el viejo es una sabiduría superlativa, ¿no? Así que yo aprendí mucho, lo quiero mucho y está conmigo siempre, Alfredo. Un revolucionario. A lo largo de la charla van apareciendo como cositas, ¿no? Y en todo está tu mirada política y en todo está el arte. En un momento dijiste que habían hecho obras de teatro con él también. Sí. ¿Qué hicieron? Pues sabés que a mí me tocó ser secretario de extensión de la Universidad de Lomas. Uh-huh. Y un día hicimos una muestra de cine. Todavía estaba una internet incipiente y armamos lo que era un CD-ROM. Digitalizamos, linkeamos, entonces hicimos una muestra itinerante de cine argentino, anduvimos por todo el mundo. Y después hicimos una retrospectiva de la obra de Ricardo Carpani. También con Carlino. Carlino en el Chaugatica lo ilustra, claro. Lo ilustra Carpani, con un Jesús crucificado con los guantes de boxeo. Enorme libro objeto en este momento, ¿no? En ese momento no, pero ahora es un enorme libro objeto. No. Esto que dice el mercado editorial, le llama libro objeto. Bueno, no, en ese momento libro, era bastante común. Y también. Después, eso es del año 62. Uh-huh. Y en el año 72 editan un disco con esa ilustración de Carpani, con música de Mederos y de Virgilio Espósito. Y la voz de Alfredo. Tomabas vino, muchacho, tomabas groseramente vino, qué feo alcohol, qué feo, más te hubiera valido hacer negociados, vender cocaína. El médico estaba muy preocupado por tu alcohol. De Alfredo a Gatica, ¿no? Con quien se conocieron en el Luna Park, fueron ambos boxeadores, por supuesto, claro. El Mono. Un día
el mono que era más grande que Alfredo, en la plenitud del mono, lo ve a Carlino entrenar, y Carlino, como era tanguero, además de boxindanga, se hacía las uñas, y Gatica le dice: esto es para hombre, bebé. Y Carlino se pone en guardia, y Gatica viene como un tigre y lo paran, pero dice: yo me tenía que poner en guardia, no podía no ponerme en guardia, querido. Y después, con el tiempo, las charlas de Carlino con el mono Gatica fueron maravillosas, y él le subraya ese peronismo en estado natural puro, claro, que tenía José María, y escribe esa maravilla del Chau Gatica, del cual la película de Fabio da cuenta. Uh-huh. Entonces, un día, el Chau Gatica. Y Fabio hace esa maravilla que es Gatica, ¿no? Y yo lo cargaba al viejo y decía: pero escúchame, no te... Si bien yo estuve en mesas con Fabio y con Gatica, con Fabio y con Carlino, de las cuales no emití opinión, escuchaba extasiado de pibe, digo: pero Gatica, pero Fabio no te dedicó nada. Lo que pasa es que yo le saco todas las minas, querido. Decía Alfredo. A mí me consta, y por supuesto, el afecto que Fabio, ese talento indescriptible que Leonardo Fabio le tenía a Alfredo, poeta, y lo abrazaba, lo quería, lo protegía. Y un día Víctor Hugo, en el año 93, que se estrena Gatica, le hace un reportaje a Fabio, y con música de Piazzolla Mulligan le lee ese Chau Gatica, que el libro, pero el poema Chau Gatica de Alfredo. Y Fabio le dice: mira, a veces uno lo elogian tanto y se la cree, pero que yo no haya terminado mi película con este poema, y leído por vos, el poema de mi amigo Carlino, es realmente un error. Este es el final de mi película, le dijo Leonardo. Y después restaña ese olvido, comillas, con Sinfonía de un Sentimiento, que se la dedica al Movimiento de Cine de Liberación, Gerardo Vallejo, Getino Solana y Alfredo Carlino. Dos genios, ¿no? Leonardo y Alfredo, dos genios. Y después tuvimos mucho las poesías del El boliche de Roberto, con Las noches con Nacho Whisky, cosas maravillosas de profundidad, de concepto. Alfredo sabía todos los libros de psicología, todos los libros de psiquiatría, y los expresaba porque él vendía libros y los leía. Era un gran lector. La biblioteca que tiene ahí en la calle 24 de noviembre, en el Centro Cultural del Carlino, que lo produce y lo sostiene con mucha capacidad y con mucho cariño, Ariel Carlino. No sé, te hablas de Carlino y no paras más. Me encanta. Poesía, tango y fútbol y política. Un día vamos a comer a un boliche en Buenos Aires, a Chiquilín. Estábamos comiendo en Chiquilín y dice: querido, va a venir una compañera. Entonces llegó una compañera que era delegada del sindicato de bancarios, delegada de los bancarios. Entonces me la presenta y nos ponemos a conversar, y la señora en un momento dice: ay, yo lo conocí a Carlino en Boedo. Carlino, viste, era Marlon Brando, con esos ojos verdes, un collar, la camisa desabrochada, ese collar, y él andaba por todo el barrio, y yo estaba perdidamente enamorada de Carlino, pero él me ignoraba. Y una tarde me voy caminando de la casa de mi hermana para el mercadito, para el almacén, y viene Carlino por la vereda un sábado a las 3 de la tarde. Y se para frente a mí, me señala y me dice: vos tenés polenta, esta noche vamos a poner caños. Y claro, y le dije que sí, y quedó en que me pasaba a buscar a las 9 de la noche por la esquina de la casa de mi hermana, y yo me fui corriendo a la casa de mi hermana, decirle: ay, Alfredo reparó en mí, qué maravilla. Por primera vez me habla, me dirige la palabra. Dice: ahora no entiendo, yo pensé que me iba a invitar a bailar el rock. Y
y sin embargo este hombre es plomero. Me encanta. De esa ingenuidad de salir con el plomero, esta noche vamos a poner caños, y la señora a ser la delegada de los trabajadores. Qué grande. Ese es Carlino, ¿no? Así que era una caja de sorpresas, Alfredo. Todo esto empezó porque te pregunté algo, que voy a ir a eso, pero igual, nada. Digo, esta charla también me invita a estar pensando para este año a traer al hijo de Leonardo Fabio, a Nico Fabio, Sí. Que tiene una muy linda voz aparte. Y que también fue compañero de travesía de Nacho Whisky. Claro. Entonces, digo, para también traerlo a Nico para hablar de él, del viejo y de Nacho. Así que... Sí. Sí. Bueno, Nacho es de mi barrio, es de Temperley. Tiene unas poesías del barrio maravillosas. Para los que no saben, Nacho Whisky fue un artista, pero aparte fue un poeta del circuito under, que se dijo después, ¿no? Pero básicamente era un poeta popular, pero con un recorrido, digo, de vida, con mucha calle, Sí, claro. y mucha formación. Pero a lo mejor cuando hablo de formación, hablo de... a lo mejor hoy se habla de formación y tiene más que ver con a lo mejor pegar culo en silla y ponerse a leer, No, pero no, esto era la formación que tenía más que ver con el bar, con la charla, con el escuchar al otro, con la vida, con la experiencia, con la vivencia, ¿no? Y el talento, Y el porque vos fijate que ahí en Lomas, en FM Ciudades, ahí venían Nacho y Mario Paulucci. Uf. Entonces, eran dos amigos, muy amigos, Nacho con Mario, y dos poetas impecables y dos comprometidos militantes, y le hacíamos la trasnoche, y bueno, entonces, tanto con Mario como con Nacho, múltiples, no historias, sagas que arrancaban Qué lindo. una tarde y Qué lindo. terminaban días después. Claro. Y el tiempo Un día, se había perdido. por ejemplo, elecciones internas del peronismo cuando juega la final Argentina-Alemania en Italia, Ajá. año 90. Sí. Elecciones internas del peronismo. Yo quedo con Carlino en encontrarme en la estación de Lomas en la Prida 1. Carlino llega en el tren cuando terminó el partido, y en vez de ir para el lado derecho de la Prida 1, para el lado oeste, se va para el lado oeste, a Balcarce 1. Había un boliche que se llamaba El Cid. Entonces, nos quedamos, yo me quedo esperándolo para ir a la unidad básica que estaba en Almirante Brown. Vía mediante separado. Vía mediante, yo de este lado de la vía, la gente salió a festejar la derrota, pero salió la gente a la calle, entonces había mucho movimiento. Entonces no habíamos quedado en un horario porque el partido podía terminar con alargue, sin alargue, penales, no penales, lo que fuese. Dice, cuando termine el partido, dice, él se iba hasta Constitución, se tomaba el tren y yo lo esperaba ahí en Lomas para ir a la unidad básica en la calle Jorge, en Almirante Brown. Porque se cerraban las listas de una interna, una cosa así, la unidad básica. Entonces, bueno, yo lo espero, no viene. Y me voy a la unidad básica. Y a las 12 de la noche cae Carlino con Mario Paulucci. Porque Mario vivía ahí cerquita del Hospital de Lomas. Uh-huh. Entonces viene caminando por la calle Balcarce, lo ve, ¿qué haces, Carlino, acá? Lo estoy esperando a Mariotto, querido, pero no vino. Me dejó colgado. Me tratan como un Carlino cualquiera. Entonces dice, sí, pero ellos íbamos a ir a Drogué. Sí, yo conozco dónde está la unidad básica en Adrogué, así que vamos. Se fueron a la estación, se tomaron el tren, bajaron en Adrogué, y cuando salen de la estación de Adrogué, que serían las 8 de la noche, dice, allá hay autos, debe ser allá. Entonces iban caminando. Acá hay una unidad básica, no, acá no. Allá hay autos, y se fueron caminando hasta Calzada. Allá hay autos. Entonces, 12 y cuarto de la noche, revolviendo a la estación, allá hay autos, y estaba la unidad básica. Entonces llega Carlino, parecían el gordo y el flaco, porque Mario medía 1,85 m y Alfredo 1,50 m, que es 1,62 m.
Entonces el gordo y el flaco, y llega Carlino, y ahí se pone a bailar con las compañeras de la unidad básica. Le habían dado un premio de bailar rock al viejo, no sé en qué club. Entonces hacía gala de ese premio. Ese título. Y bailando esa noche, dice, querido, hay que bailar. Lo primero que ataca el imperialismo es el cuerpo. Bien Pichón Rivière. Exactamente. Vuelve Pichón, Pichón al escenario. Vuelve Pichón. Hay que bailar, lo primero que ataca el imperialismo es el cuerpo. Pero esas noches con Mario, con él, en las fiestas de la radio, la poesía, y ahí aparecían los libros, los poetas, la memoria, Julián Centella, Homero Mansi, Boedo. Otros tiempos, ¿no? Y en la charla aparece, bueno, ahora tiró Boedo. Igual creo que Gaby lo vamos a traer otro momento para charlar de más cosas. Pero a lo que voy es lo siguiente. Por un lado, tiró Boedo. Que en ese momento, estaba Boedo y Martín Fierro como dos movimientos literarios fuertes, en donde los artistas se juntaban para discutir lo que hacían. O sea, tenían una idea, y más allá de que adentro hubiese otras discusiones, pero había una que tenía más que ver con la intelectualidad, había otra que tenía más que ver con lo popular, Boedo tenía más que ver con lo popular. Esta cuestión de que los artistas sabían y decidían dónde estaban, ¿no? No eran artistas porque el viento soplaba. También esta cuestión de, cuando habla del Chau Gatica, esta cuestión de las uniones entre artistas plásticos y poetas, era algo muy común en otros tiempos. Y se hacían pequeñas carpetas que a lo mejor no llegaban a ser libros, pero que también eran increíblemente ricas en el contenido que tenían. Quiero decir, pensar el arte como una construcción, como una cuestión de unir, ¿no? De unir ideas. Claro. Exacto, es así, es la única forma, pero así se entiende. Yo con Alfredo lo he vivido porque era natural, su amor por Lorca, su amistad con Enrique Morente, qué sé yo, Alfredo es realmente un compañero, ¿no? El cariño que Evita le tenía a él, su respeto a Evita, sus obras, los pibes, cómo llegaba a las nuevas generaciones. Los pibes en el boliche de Roberto, llegaba Carlino y su levante con las chicas. Realmente Buenos Aires nos ha dado un cuadro, ¿no? Su 17 de octubre, como sus charlas con todo el movimiento de izquierda, de derecha, sus charlas con Firmenich y con Norma Kennedy. Al mismo tiempo y con la misma profundidad, sin dejar de ser de él. Alfredo, mirá, es casi un programa homenaje a Alfredo. Pero Alfredo, si se encontraba con un compañero más de izquierda, era de derecha, y se encontraba con un compañero de derecha, era de izquierda. No. Alfredo, cualquier afirmación lo encontraba él con un no. Y contraargumentando. No negaba. Claro, sí. Eso como es mayéutica, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. Sí, él es un capo en eso. Nunca te iba a dar la razón, siempre no. No, querido. Y pegaba las vueltas y ilustraba. Ya estamos seguramente cerrando, pero no quiero terminar con algo. Quiero despedirnos con la biblioteca. Pero antes de eso, algo que suelo decir, ¿no? Esta cuestión de cómo conocemos a la gente. Y a la gente la conocemos, obviamente, escuchándola. Es así de sencillo. Y Gabriel se pasó hablando de Carlino. Y hablar de Carlino también lo define a Gaby. Sí. Gaby, ¿por qué abren la biblioteca y qué función va a tener la biblioteca? Ahí con eso ya nos vamos, mirá, pero ahí hay Victorial. Hay unas compañeras que son maravillosas, Selva Rossi, Ana González, Daniel Ciesa. Son vecinos del barrio, Osvaldo Papaleo, con quien tengo también una gran amistad y que compartimos con Alfredo tantas discusiones, charlas, encuentros, caminatas, militancias, actos. Todos donaron libros y no tuvimos más remedio que hacer la biblioteca y Regín, la compañera de Vicente Citolema, con quien vino Vicente a hacer una obra maravillosa y fue lamentablemente la última actuación que hizo
dirigida por Vicente, Elba dice, che, la biblioteca, si bien la donamos todas nosotros, pero tiene que llamarse Vicente. Y recién se anotó, y y tenemos una biblioteca con muchos libros de teatro. Viste que cerró hace un año la librería Faray Mocho, sí. Entonces pudimos conseguir un par de lotes de esos libros, y ahí está Salvador D'Amore, que da clases de teatro en el Centro Cultural, y él impulsó esos textos de teatro maravillosos, más bibliotecas Peruca, bibliotecas marxistas, y ahí están los libros del General, y los de Puigros, y los de Scalabrini, y los de Jaureche, junto con los de Lenin, y los de Althusser, y los de Gramsci, y conviven, y después está Borges, está Cortázar, y está Marechal, y está Costantini, y está Rosenmacher, y la verdad que está bárbaro. Y esto va a estar abierto al público. Está abierta al público, y se manotean los libros, y se leen ahí, se los llevan, los devuelven, todo re bien. Da la dirección y ya, vamos. Piedra 720. Piedra 720, Palacio Entre Victorial. Chile y Independencia y Chile. Celebramos apertura de bibliotecas siempre, siempre. Bueno, nos vamos. Tercer capítulo de Noche de Letras 2.0, 11ª temporada. Invitado de hoy, Gabriel Mariotto. Y... ¿Sí? Sí. No, yo quiero cerrar. ¿Vos decís que siga? Sí. ¿Nos das un rato más? ¿Vos querés, Gaby? ¿Vos estás un rato problema, más? Claro. Y yo lo hago por vos, para que crea que lo hago por vos. Escúchame, yo te voy a hacer una más, porque quiero una más que me quedó. Nos quedó pendiente qué obra de teatro iban a hacer con Carlino. No, con Carlino hicimos 2 obras de teatro, que la escribimos junto con el Negro González, yo las dirigí. Una, Discépolo, La esperanza del poeta. La hicimos para el año 2001, con video, con pantalla, con músicos, la protagonizó Rubén Estela, esa obra, y con Carlino haciendo poesía. Una obra muy linda sobre los 100 años de Discépolo. Discépolo es del 1901, en el 2001 se cumplían 100 años, la estrenamos en Granada, en España, y después anduvo por acá, por el Teatro La Plaza, en distintos lugares. Era un momento muy angustiante, muy similar a este que estamos viviendo. Entonces, recuperar al Discépolo, el Discépolo de la esperanza política, no el de la desesperanza de la década infame, no solo el Discépolo del Me entregué sin luchar, de Cafetín, ¿no? Que es década infame pura, sino el Discépolo que ve que hay esperanza. Y después hicimos Fuelle Historia por Bandoneón, donde aparece Alfredo en la pantalla, vendrán desde el olvido con su corazón henchido, son los musicantes, decía la poesía que arrancaba en la pantalla, y después salía el viejo en el escenario, irrumpiendo en el Teatro Isabel la Católica de Granada, con el grupo de tango El Berretín, Patricia Ferro Olmedo, Sacri Delfino, y un fuelle, muy lindo ese trío, y un actor que hacía de Alfred Arnold, el creador del bandoneón AA, claramente, que iba perdiendo su acento alemán en la medida que el fuelle se iba haciendo Montevideo, Rosario, claro, Buenos Aires. Claro. Entonces Arnold encontraba en la música del tango que escuchaba en un cabaret de París, que estaba contando su propia historia de amor o su desamor, entonces se iba aporteñando. Así que hicimos esos 2 trabajos con el Negro González y con Alfredo, y anduvimos por Europa de cara dura. Y después hicimos un trabajo con Gerardo Vallejo, del Retorno de Perón. Y después, bueno, nos tocó hacer Padre Mujica y un documental, ¿no? Un documental periodístico clásico, el Padre Mujica y Rodolfo Walsh, lo hicimos con Gustavo Gordillo y con Alfredo, en la cotidianeidad, discutiendo políticas y dándole sentido al rumbo de esos trabajos, de esos documentales.
Después hicimos radio con Carlino, qué sé yo, de todo. Charlas, encuentros, actos, repentismo, ¿no? Cosas repentistas de hacer. Él hacía terrorismo cultural, Alfredo, porque donde estaban los gorilas él iba y armaba algún episodio. Sí, realmente no pensábamos que nos íbamos a enfocar en ese personaje, pero vale la pena. Yo le tengo, como vos, un gran cariño y ha sido, qué sé yo, nosotros jodíamos con Alfredo que decíamos, vos animás la fiestita, porque cualquier cumpleaños que llegaba Carlino, enseguida, Alfredo era local en todos lados. Un día lo vamos a ver a Enrique Morente. Lo conocimos a Enrique Morente en Granada sin saber que era Morente, claro. Discutiendo, por supuesto, de Perón. Contra esa mirada europeizante que era muy difícil entender el peronismo, esos vagos conceptos de peronismo / Mussolini / Hitler. Bueno, no entienden nada. Entonces Carlino empezamos a discutir y había un señor ahí que nos daba la razón y que se nos hizo amigo de esa noche, y era Enrique Morente. Y después lo empezamos a frecuentar y Enrique, cuando vino a la Argentina, lo vio a Carlino. Nos encontramos con él y quería volver porque tenía el libro de Carlino y hasta soñamos con que lo iba a musicalizar. Después falleció Enrique. Pero su relación, qué sé yo, el otro día, el año pasado en la casa de Osvaldo Papaleo, estuvimos escuchando la poesía recitada por José Sacristán. Que hacía unas cosas cuando vino José Sacristán, sí, creo que fin de año pasado. Para la obra de teatro que estuvo. Exacto, sí. Exacto. Entonces, Romance del Curro el Palmo hizo para nosotros ahí maravilloso, ¿no? Estaba horrorizado con Milei, José Sacristán, pero contado por Sacristán tiene el plus de un día viene a Buenos Aires en la década del 90 y con una foto de Carlino. Alguien en España le dice, si vas a Buenos Aires tenés que ir a verlo con Carlino. Conocé Buenos Aires con Carlino. ¿Y dónde lo encuentro? Anda al Bar La Paz. Entonces lo ve a un mozo en La Paz. Lo va a ver a un mozo en La Paz y le muestra la foto y dice, Carlino, recién se fue, debe estar acá en la cuadra en Paraná, debe estar ahí en la... Entonces va caminando rápido Sacristán y en el semáforo de Paraná y Corrientes lo encuentra Carlino. Por supuesto Carlino empilchaba a lo Carlino, ¿no? Con su sombrero, sus boinas, sus bolsas. Carlino, me dijeron que tenía que hablar con vos para conocer Buenos Aires. Hola, querido, ¿cómo te va? Soy José Sacristán. Ah, ¿cómo te va, querido? Sí, te dijeron bien, para conocer Buenos Aires me tenés que ver a mí. Y bueno, ¿y por dónde arrancamos? Yo me voy al cumpleaños de mi sobrina en Florencio Varela, querido. Ahora no puedo, salvo que vengas conmigo. Y se fueron a tomar el colectivo a Constitución y se fueron a Florencio Varela. Y ahí de recalada, de vuelta a Buenos Aires, en la madrugada llegaron al Bar El Chino de Pompeya. Que el Bar El Chino terminó siendo conocido en el mundo por José Sacristán. Claro. Qué fantástico. Así que ese era Carlino. Qué fantástico. Bueno, nada, la invitación está hecha para que se pegue una vuelta. Si tienen la chance que esté Gabriel, seguramente van a poder también hablar con él. Cosas que me parece que son importantes en este contexto en el que estamos, que tiene que ver con invitar a repensarnos, tener espacios para poder leernos, escucharnos, interpelarnos, hablar con el otro. Por eso creo que esa casa es un lugar, casi una propuesta, no te digo que obligada. Mirá, hay una obra de teatro los viernes, Capushka, con Carlos Belloso, una obra maravillosa sobre los delegados agregados obreros que Perón enviaba a las embajadas, en este caso la embajada de Moscú. Gran trabajo de Carlos Belloso sobre un texto de Florencia Aroldi y Max de Lupi, maravillosa. Y los sábados a las 18 horas está Préstame tu sueño de Florencia Aroldi en una conversación con su papá, con el flaco Aroldi, otro genio, otro grande, otro hombre de Buenos Aires, ¿no? Emblemático, talentosísimo. Los giros costumbristas de Aroldi están en la cotidianidad
de los que tenemos 60 años, porque las películas de la década del 70 están todas adaptadas por él. Claramente. Y bueno, y aparte del talento de sus obras, El Andador, o Dice Poliana, o Los Tangos, para que sepan cómo soy, Bien Debute. Eso es el Flaco Aroldi, y Florencia con Marí Barreta, que también actúa en la obra, haciendo su rol de compañera de Norberto Aroldi y mamá de Florencia, es maravillosa. Así que esas dos obras están hasta fin de año en cartel en el Victorial, viernes y sábado. Bueno, invitación está hecha. Gracias, Gaby, por estar acá. Gracias por abrir este lugar también a encontrarnos con otros, ¿sí? Y la verdad que en este contexto la cultura siempre es una herramienta política necesaria y que tenemos que evitar. Claro, y yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Osvaldo Soriano, Fabio Dixit. Hermoso. Chao, nos vemos. Chao.